La tormenta política de la semana la protagonizó el vicepresidente Francisco Santos. A 10 días de finalizar su periodo, el copiloto del presidente Uribe arremetió contra lo divino y lo humano. Habló de traición, de golpe de Estado institucional y le hizo advertencias a su primo, el presidente electo Juan Manuel Santos. Eso sí, dejó claro que lo hacía desde su óptica de periodista. El nuevo ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el columnista Ramiro Bejarano y la Corte Suprema de Justicia fueron las víctimas de los dardos del doctor Santos. Pues ante tal panorama, Felipe Zuleta visitó a uno de los afectados, Ramiro Bejarano, quien le contó cuál puede ser el origen de tantos ataques. Felipe Zuleta entra al radar. Doctor Bejarano, el vicepresidente Francisco Santos arremetió contra la Corte Suprema, contra Germán Vargas Lleras y contra usted. ¿Cuál es la bronca que el vicepresidente tiene con usted? Pues yo se la atribuyo, según me han informado en estos días, a la circunstancia de que por allá en el año de 1985-1986, yo como abogado de la Corporación Financiera del Estado recibí un proceso para adelantar un cobro judicial a varios deudores, entre los cuales se encontraba un señor Edgar García Bernal. Hubo un proceso muy ardoroso, muy complicado, al final se terminó arreglando y produciéndose el pago, pero fue un pleito bastante difícil. Ese señor Edgar García Bernal es el suegro del doctor Francisco Santos, y me aseguran que el motivo de la malquerencia con la que él quiere mezclar hechos políticos se inicia en esa actuación profesional, que fue una actuación profesional transparente, efectiva y absolutamente legítima. O sea, ¿usted me está diciendo que el vicepresidente está tramitando el odio al suegro? Pues esa es una buena interpretación, pero obviamente a eso se le agregan que él también está haciendo un mandado al presidente Uribe, porque a quién se le ocurre que a 8 días de irse el señor Santos, que a mi modo de ver es la Sarah Palin del presidente Uribe, y lo digo con perdón y con respeto de la señora Sarah Palin, ¿quién se le ocurre que este señor salga a hablar de un golpe de Estado de la Corte y a decir que el doctor Vargas Lleras es un traidor y a atacarme a mí por cuentos de churradas cuando en mi administración se hicieron los más celosos controles? Pero está hablando usted cuando usted fue director del DAS. Cuando yo fui director del DAS. Le iba a preguntar, porque él dijo que usted era el Montesinos del proceso 8000, dijo Francisco Santos. Bueno, él es un hacedor de frases tontas. Yo no sé si esas frases se le ocurren a él en su sano juicio o si es que todavía sigue teniendo las preferencias que le reveló a la revista Brit Nederland cuando confesó que él había celebrado la liberación de su penoso secuestro fumando marihuana. Eso lo dijo en una revista holandesa. Entonces, yo no sé si él está en su cabal juicio o es que sigue teniendo esas preferencias o esa manera de celebrar los buenos sucesos, o que esos odios, como yo creo que lo está haciendo, o simplemente los mandados. Pero en el caso específico suyo lo hace de manera sistemática. En una entrevista en El Tiempo hace 2 o 3 semanas con Marisabel Rueda, cada vez que puede, en RCN estuvo. Sí, por una razón, porque yo le he respondido, yo no me he quedado callado, además lo he denunciado penalmente, he iniciado el trámite para demandarlo civilmente, y además le he reclamado públicamente que salga a explicar su conducta frente a las graves acusaciones que le hizo Mancuso, respecto de las cuales él públicamente dice mentiras. Él dice que la única acusación que en 3 años ha recibido es la declaración de Mancuso, en la que los indica de haber sugerido que se creara el bloque capital de las autodefensas para Bogotá. Eso no es cierto. En ese expediente hay un señor que responde al alias de Huehuepisca, que dice claramente que él fue correo humano entre el señor Mancuso y el doctor Francisco Santos. Entonces, que nos explique que si el doctor Francisco Santos es el Mancuso del presidente Uribe, ¿no? Usted preguntó en su columna hace tal vez 2 semanas, hizo una pregunta hablando precisamente del vicepresidente Francisco Santos, pues usted toda la columna la dedicó a eso, pero al final hace una pregunta, es que tienen que explicarnos dónde se hospedaba Mancuso en Bogotá. ¿A qué se refería usted cuando hace esa pregunta? En el proceso dice que él las labores de entrevistas con Mancuso y con Jorge 40 las hizo por razones humanitarias y periodísticas, pero yo le pregunto a usted, Felipe, que es un periodista avesado, dice Francisco Santos que a esas reuniones iba con un testigo, reuniones periodísticas, y yo dificulto que un periodista serio se vaya a realizar una entrevista ultra secreta con un jefe paramilitar
y llevar un testigo que les ponga la revelación de la fuente. Hablemos de las chuzadas, tanto usted como el magistrado Valencia, quien usted apodera en el proceso con el presidente o contra el presidente. ¿Qué acciones han tomado desde el punto de vista jurídico ustedes frente al tema de las chuzadas? Nosotros simplemente nos hemos constituido como víctimas en la actuación y hemos estado participando con discreción y hemos estado pues interesados en que se conozca la verdad. Pero déjeme decir una cosa que me parece muy importante. Fíjese usted que cuando este problema arrancó en febrero del año 2009... ¿Está refiriéndose usted a las chuzadas? A las chuzadas. La primera reacción del gobierno es que no había habido chuzadas, que no había habido seguimientos, que eso era un invento. Al cabo del tiempo trataron de decir que se habían hecho era por una actividad de proteger a la Corte. Y lo que acabamos de oír hace 2 o 3 días en boca del abogado del doctor Bernardo Moreno es que sí, que el presidente de la República estaba interesado en conocer qué le pasaba a Piedad Córdoba, qué le pasaba a Petro, qué le pasaba a los magistrados de la Corte y qué le pasaba a la vida del periodista Daniel Coronel, y que esa orden la transmitió el señor Bernardo Moreno al director de inteligencia del DAS. Pero el abogado Granados dejó por fuera precisamente el tema de Daniel Coronel y le iba a presentar denuncia por calumnia a Tavares, dejando por fuera a Daniel Coronel. Usted que es abogado, ¿cuál es la estrategia de confesar 3 de 4? El señor Tavares lo que dijo es que lo del tema de Piedad Córdoba y de Petro y el tema de la Corte, ellos tenían competencia para hacer esos seguimientos y que lo venían haciendo, pero que él le había dicho a la doctora Hurtado que en el tema de Daniel Coronel no, porque eso era un tema de orden personal. Y si no lo hicieron, ¿por qué el periodista Coronel tiene los correos chuzados, los teléfonos chuzados, y se han visto y se han conocido las grabaciones? Pero por supuesto, es que la excusa es absolutamente absurda, porque no tiene el secretario general de la presidencia, ni tampoco el presidente de la República, ni el director de inteligencia, ni el director del DAS, competencia ni facultad para ordenar seguimientos a los magistrados de la Corte. Es que ahora lo que dice el doctor Bernardo Moreno, según lo que han dicho los medios de comunicación, es que él dio instrucciones de que se hicieran seguimientos públicos, como queriendo decir que los seguimientos públicos sí son válidos y no los privados. No, señor, ningún seguimiento, ni público ni privado, sin orden judicial se puede hacer. Claro. Usted que tiene su columna los domingos, ¿qué actitud va a asumir frente al presidente Santos? Pues lo primero es que vamos a esperar. Yo he visto con simpatía unos nombres que han llegado allí. Estoy viendo con preocupación que el principal opositor de él va a ser el presidente Uribe. Y me preocupa muchísimo que el presidente Uribe se vaya a trasladar a vivir a una guarnición de la policía en la que justamente está la dirección de inteligencia de la policía. ¿Se refiere usted al búnker que le están construyendo en la Escuela de Inteligencia de la Policía? Sí, pues lo que han dicho los medios es que se va a ir a vivir allá a ese sitio de la policía. Sí. Y no deja pues de haber una cierta coincidencia con Fujimori. Usted recordará que Fujimori los últimos 6 meses de su gobierno vivió con su mamá y sus hijos en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional. Bueno, ¿y cuál va a ser su actitud como persona frente a cada uno de los pronunciamientos que Santos haga o siga haciendo? Cada vez que él abra su boca para insultarme, para calumniarme, yo procederé judicialmente. Yo no sé si no escribir mis columnas de opinión y ejercer la profesión de abogado. ¿Cuántas demandas tiene ya? Ya le he formulado 3 denuncias penales y le he formulado además una solicitud a la Procuraduría para demandarlo civilmente. Y él puede estar seguro que si pretende convertir en RCN en un trampolín de sus odios y de sus venganzas, también obviamente tendrá que soportar la circunstancia de tener que explicar su conducta en los estrados judiciales. ¿Por qué delito lo demandó? Por calumnia, que es lo que realmente he sido víctima, y además por injuria por otras aseveraciones que él ha hecho. Pues doctor Bejarano, muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar y le deseo suerte en estas batallas jurídicas con el presidente y vicepresidente Santos. Pues deseémonos suerte, sobre todo en los 4 años que vienen después del 7 de agosto. Bueno, señor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.